A modo de introducción, la rebeldía es parte de nuestra vieja naturaleza. La rebelión, obedecer, es la mayor dificultad que encuentran los creyentes cuando comienzan a acercarse a Dios. Esto ocurre porque los seres humanos somos rebeldes por naturaleza. Y cuando yo hablo de naturaleza, rebeldes por naturaleza, estoy hablando de nuestra naturaleza adámica. Me refiero a nuestra naturaleza caída y me refiero a lo que la palabra también le llama el viejo hombre. Efesios 5:22, versión NTV. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu, con mayúscula, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Verso 24 dice: pónganse la nueva naturaleza. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser, ¿qué dice? A la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿se acuerda de ese día? Hubo un cambio de naturaleza. ¿A dónde? En mi espíritu. ¿A dónde hubo un cambio de naturaleza? ¿En tu espíritu, en tu alma o en tu cuerpo? En tu espíritu hubo un cambio de naturaleza. Dejamos atrás la naturaleza del pecado y vino a nosotros la naturaleza de Dios. Pero de ahí en adelante es nuestra decisión bajo qué naturaleza vivimos. La gente que no conoce a Jesús, ellos no tienen la opción de decidir. Ellos están bajo la naturaleza del pecado, bajo la naturaleza adámica, bajo la naturaleza caída. Pero nosotros, los que hemos recibido a Jesús, nosotros tenemos la opción de decidir bajo qué naturaleza podemos caminar. Nadie puede decirme: pastor, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Mentira. Tú sí puedes obedecer la palabra. Tú sí puedes hacer la voluntad de Dios. Si no lo haces, es porque le das rienda suelta a los deseos de tu alma y a los deseos de tu cuerpo, lo que la Biblia le llama la carne. En otras palabras, si no puedes obedecer, es porque eres un carnal. Número 1, ¿qué significa obedecer en hebreo? Deuteronomio 11:13 dice: si obedeciereis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. La palabra obedeciereis, escúchame, ¿qué significa obedecer en hebreo? En todo el Antiguo Testamento, la palabra obedecer es el hebreo Shema. S-H-E-M-A con acento. Es el hebreo Shema, que significa oír inteligentemente para obedecer.
Shema significa oír inteligentemente para obedecer. Deuteronomio 6:1 también aparece la misma palabra. Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, es el hebreo Shema, la misma palabra que se utiliza para obedecer. ¿Cuál es la revelación aquí? La obediencia está ligada a oír la voz de Dios. La gente no obedece porque no escuchan la voz de Dios. La gente es rebelde porque no escuchan la voz de Dios. La voz de Dios no es audible. No se oye con los oídos naturales. La voz de Dios es espiritual y solamente se puede oír con los oídos del corazón. Si callas tu alma, si callas la voz de tu alma, si callas la voz de tus pensamientos, si callas la voz de tus sentimientos, si callas la voz de tu voluntad, podrás oír la voz del Espíritu Santo en tu corazón para obedecer su voluntad. Entonces, el problema de la desobediencia radica en el corazón. Porque Shema significa básicamente oír para obedecer. El problema de los rebeldes, el problema de los desobedientes radica en el corazón. La pregunta es, ¿con qué actitud estás escuchando la palabra de Dios? ¿Con qué actitud tú te acercas para oír la voz de Dios? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Cuáles son los motivos y las intenciones por los cuales tú te acercas a la palabra? ¿Cuál es la intención cuando te dispones a leer la Biblia? ¿Cuál es la intención y el motivo de tu corazón cuando te dispones a escuchar una prédica en tu casa? ¿Cuál es la intención y el motivo de tu corazón para escuchar el consejo de la palabra de Dios en la voz de tu pastor? Para escuchar el consejo de la palabra de Dios en la voz de tu mentor, de tu líder de casa de paz. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Oír para obedecer? La intención es oír para obedecer. Oír la voz de Dios te va a ahorrar muchos problemas. Oír la voz de Dios te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Oír la voz de Dios te va a ahorrar mucho tiempo y te va a ahorrar que sufras terribles consecuencias. Santiago 1:22, estamos viendo qué significa obedecer. ¿Qué significa el término obedecer? Santiago 1:22, todos juntos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Número 2, ¿qué es la obediencia?
La obediencia es la sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. 3. La obediencia fluye del amor a Dios. Juan 14:15. Si me amáis, dice Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. La pregunta es, ¿cómo Dios se siente amado? ¿Cómo yo puedo hacer o qué puedo hacer yo para que mi Papá Celestial se sienta amado por mí? ¿Cuál es el lenguaje de amor de Dios? ¿Cómo puedo demostrarle mi amor? Levante su mano y diga conmigo: obediencia absoluta. Más fuerte, diga: obediencia absoluta, voluntaria, a su voluntad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia fluye del amor a Dios. Cuando amamos a Dios, nuestro único anhelo será obedecerlo. Cuando amamos a Dios, nuestra mayor pasión será hacer su voluntad, no importando el costo, no importando el sacrificio, no importando el dolor que implique. Cuando amamos a Dios, la mayor pasión de mi vida será hacer su voluntad. Cuando recién comenzamos a pastorear con mi esposa, Dios me pidió que abandonara para siempre la música, el cantar, el grabar. Aún me pidió que abandonara para siempre mi forma de vestir, que me corte el cabello. No fue una decisión fácil, pero mi amor por Dios, mi pasión por hacer su voluntad, siempre será mayor que cualquier otro amor en la tierra. La pregunta que surge es: ¿qué hubiera sucedido si yo no hubiese obedecido a la voz de Dios? ¿Qué hubiese sucedido si yo hubiese oído pero no hubiese obedecido? ¿Qué hubiese sucedido? Lo más probable es que la unción que reposa sobre mí no hubiese venido. La autoridad espiritual que reposa sobre mí no hubiese venido. Bajo esa unción y bajo esa autoridad, nosotros hemos extendido el reino en nuestra ciudad junto a mi esposa. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos obedecido a la voz de Dios? Ninguno de ustedes estaría aquí en este momento. Levante su mano y diga conmigo: mi obediencia puede salvar muchas vidas. Diga conmigo: mi obediencia puede restaurar muchos matrimonios. Diga: mi obediencia puede salvar a muchos jóvenes. Un corazón que ama a Dios siempre buscará obedecerlo en su área sentimental. Le habla a los solteros. Un corazón que ama a Dios siempre buscará obedecerlo en su área familiar, en su área matrimonial y en sus finanzas. Todo amor que no resulta en obediencia es hipocresía y es falsedad.
todo amor a Dios que decimos tener con nuestra boca, que no resulta en obediencia, es hipocresía y falsedad. Entonces, número 3, la obediencia fluye del amor a Dios. Número 4, la obediencia fluye de la fe en Dios. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar más fuerte que Dios le dijo. ¿Por qué Abraham obedeció a Dios? Piense un momento. Mastique la revelación. Vamos. Deje que la revelación que está dentro de usted le hable. ¿Por qué Abraham obedeció a Dios? ¿Por qué Abraham obedeció sin titubear, a pesar del dolor que implicaba matar a su hijo? ¿Por qué obedeció sin titubear? La obediencia proviene de la fe en Dios. Abraham sabía que Dios es fiel, que cumpliría la promesa que le había hecho. Abraham sabía que lo que Dios le estaba pidiendo no tenía sentido, porque el mismo Dios que le dio a Isaac y prometió que de él vendría una gran descendencia, el mismo Dios le estaba pidiendo matarlo. Levante su mano y diga: cuando yo confío, voy a obedecer. ¿Por qué no has obedecido a Dios cuando Él te ha dicho: ese trabajo no es para ti? Emprende un negocio propio. ¿Por qué no has obedecido? En primer lugar, porque la voz de Dios se oye con los oídos del Espíritu. Y para que puedas escuchar la voz de Dios para obedecer, depende de con qué actitud tú te acercas para oír a Dios. Y como dice la palabra, somos simplemente oidores, pero no hacedores. Porque la palabra no está ¿a dónde? En el Espíritu. Porque la voz de Dios la escuchamos con los oídos naturales y no con los oídos del corazón. ¿Por qué no has obedecido a Dios? Cuando Dios te dijo: deja de arrendar una casa y compra tu terreno. Cuando Dios te dijo: no es el tiempo de ponerse de novio o de novia, tienes que esperar. Cuando Dios te dijo: comienza a sembrar en la obra del Señor, comienza a ser fiel con tus finanzas. ¿Por qué no hemos obedecido? Porque dudamos de su fidelidad. Porque la obediencia fluye de la fe en Dios. ¿Por qué con mi esposa obedecimos el llamado de Dios? Cuando nos llamó a pastorear siendo muy jóvenes, no teniendo ningún tipo de preparación, no teniendo una carrera u oficio que nos permita sustentarnos,
en caso de que de que no nos vaya bien, ¿por qué obedecimos al llamado? Cuando era muy difícil hacerlo. Porque la obediencia fluye de la fe. Tenga en mente la historia de Abraham en su corazón y levante su mano al cielo. Tenga la historia de Abraham en su espíritu y repita conmigo: yo sacrificaré hoy. Más fuerte, diga: yo sacrificaré hoy. Obediencia en el altar. La obediencia de Abraham se tradujo en una descendencia para Dios. Mi obediencia en el altar desatará vida a cientos y cientos y cientos de personas en esta ciudad, en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo. Diga: mi obediencia desatará vida a cientos de familias. 5. ¿Qué es la desobediencia? Es rehusarse a creer que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Primera de Samuel 15:1. Después Samuel, el profeta, dijo a Saúl, el rey de turno: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye. Más fuerte: y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Verso 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron. Más fuerte: y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, verso 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Todos juntos, levanten su mano y dígalo fuerte: ciertamente. Más fuerte: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Obediencia es hacer todo lo que Dios diga. 3 palabras importantes: cuando lo diga, donde quiera que Él diga, y como quiera que Él lo hagamos. Cuándo, dónde y cómo.
podríamos decir, los cuándo, dónde y cómo de la obediencia. Saúl obedeció el dónde. Saúl obedeció el cuándo, pero no en el cómo. Y le fue contado como desobediencia, como rebelión, como obstinación. Saúl obedeció 90% y solamente desobedeció el 10%. Tuvo un alto porcentaje. La mayoría de nosotros lo hubiésemos hecho pasar de curso. Saúl hizo la voluntad de Dios 90% y solamente hizo su voluntad propia y la del pueblo un 10%. Obediencia incompleta es igual a adivinación, rebelión, idolatría y obstinación. Levante su mano y diga: mi obediencia siempre será mejor que los sacrificios. Dijéralo eso. Mi obediencia a la voz de Dios siempre será mejor que todos los sacrificios que yo le pueda ofrecer a mi Padre Celestial. No sirve absolutamente de nada todo lo que podamos sacrificar si cuando Dios nos habla no obedecemos. Si obedecemos el cuándo, el dónde, pero no obedecemos el cómo. Si obedecemos el cómo, el dónde, pero no en el cuándo. Obediencia incompleta es igual a adivinación, rebelión, idolatría y obstinación. La consecuencia de la desobediencia fue ser desechado por Dios. Pero también se abrió la puerta para que el enemigo lo ataque. De allí comenzaron las alucinaciones de Saúl. Y había un demonio que lo atormentaba, porque la desobediencia incompleta siempre abrirá puertas, siempre le dará derecho legal a Satanás para atacarte. ¿Por qué hay tanto creyente derrotado? ¿Por qué hay tanto creyente enfermo? ¿Por qué hay tanto creyente pasando necesidad? Tanto creyente deprimido, ansioso, por su obediencia incompleta. 6. Un corazón conforme al de Dios. Siempre recuerdo, hace muchos años, en mi auto tuve un encuentro con Dios escuchando la canción Voy a perder la compostura. En el relato del principio de la canción decía: imagínate a David, un simple pastorcito. ¿Qué futuro pudo haber tenido un simple pastorcito? Hijo ilegítimo en tiempos bíblicos, pero se metió en la presencia de Dios y se enamoró de Dios y Dios de él. En ese momento, con lágrimas en mis ojos, le dije al Espíritu Santo: ¿qué puedo hacer para que te enamores de mí? Yo quiero que tú te enamores de mí. ¿Qué es lo que te enamora? Y el Espíritu Santo me respondió en mi corazón. Me dijo: un corazón conforme al mío. Hechos 13:22. Quitado le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, todos juntos: he hallado a David, hijo de Isaí, más fuerte, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Lo primero que nos enseña el pasaje bíblico es: lo que Dios mira en un hombre es su corazón. ¿Qué nos enseña el pasaje? ¿Qué mira Dios en un hombre y en una mujer? Su corazón. Lo segundo que vemos en el pasaje bíblico es que la obediencia sale del corazón. Colócame el verso. Diga conmigo: la obediencia sale del corazón. Y lo tercero es, lo que Dios está diciendo es: el corazón de David es como el mío. Un corazón conforme al de Dios es uno que hace todo lo que Él quiere, que su mayor pasión es hacer toda su voluntad y agradarlo en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos quieren tener un corazón conforme al de Dios? La mayor pasión de un discípulo de esta casa tendría que ser: Señor, yo quiero tener un corazón conforme al tuyo. La mayor pasión que deberíamos perseguir, si en tu sangre espiritual corre el ADN de esta casa, es: Señor, yo quiero tener tu corazón. Dame el corazón que tenía David, dame el corazón que tenía Jesús. Yo quiero tener un corazón conforme al tuyo. Una persona conforme al corazón de Dios deja que Dios haga todo lo que Él desea por medio de Él. La pregunta es: ¿estás dispuesto a agradar a Dios en tu vida sentimental? ¿Estás dispuesto a hacer toda la voluntad de Dios en tu área sentimental? ¿Estás dispuesto a agradar a Dios en tu noviazgo? ¿Estás dispuesto a agradar a Dios en tu matrimonio? ¿Estás dispuesto a agradar a Dios en tus finanzas? ¿Estás dispuesto a agradar a Dios en tu vida ministerial y espiritual? ¿Estás dispuesto a hacer y a cumplir con toda la voluntad de Dios en tu vida? David buscaba agradar a Dios hasta en el más mínimo detalle. La pasión que ardía en el corazón de David era: quiero hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad me ha agradado. Hacer tu voluntad me ha hecho bien. Así también como existen corazones conforme al de Dios, existen corazones malos. Gente que pasan años en la iglesia y que jamás cambian, porque nunca han querido agradar a Dios. Un corazón malo es uno que es indiferente a la voluntad de Dios. Un corazón malo es uno que no le interesa hacer la voluntad de Dios. Un corazón malo es uno que su prioridad no es hacer la voluntad de Dios, que la mayor pasión de su vida no es agradar a Dios. Podrá decir Dios: todo lo que quiero hacer en Punta Arenas, yo lo puedo hacer a través de ti. Todo lo que yo anhelo hacer en esta ciudad, yo lo puedo hacer a través de ti. Todo lo que yo anhelo hacer en esta generación, y le hablo a los adolescentes, podrá decir Dios: todo lo que yo quiero hacer en tu generación, lo podré hacer a través de ti. ¿Podrá Dios cumplir con toda su voluntad para nuestra ciudad a través de ti? Hacer la voluntad de Dios en nuestra ciudad, que es salvarlos a todos. Y no solamente salvarlos, sino que transformarlos en discípulos. Costará sacrificio.
Hay una vida que necesita ser puesta en el altar. Hay una vida que necesita morir a lo que piensa, a sus pensamientos propios. Hay una vida que tiene que morir en el altar a lo que siente, a sus sentimientos. Porque ya no vas a vivir tu vida según lo que tú sientes, cuando tú quieres, cuando tú piensas. Hay una vida que es puesta en el altar, que ya no va a vivir su vida a su manera, a su forma, con sus sueños, con sus proyectos personales, con su agenda personal. Entonces no se trata solamente de decir, pasar adelante y decir: aquí estoy, yo me entrego, yo me rindo, me sacrifico para ti. No se trata solamente de ponerse de guata en el piso y llorar un rato. Hay decisiones que hay que tomar. Hay muerte que hay que sufrir. Hay lágrimas que hay que derramar porque está muriendo lo que tú quieres. Que en este momento Dios te dice que no. No es el momento y no es el tiempo. Y no te voy a dar explicaciones, porque así es Dios. Te estoy pidiendo esto, que lo hagas, que lo dejes, que lo abandones. Te estoy pidiendo que comiences a hacer esto. Y Dios no te da explicaciones del por qué. Porque cuando nosotros amamos a Dios, no necesitamos explicaciones. Cuando Jesús es la pasión de tu vida, tú no necesitas ni siquiera que te den una prédica para obedecer. Porque tu corazón es conforme al de Dios. Podrá decir Dios de ti: yo puedo hacer todo lo que quiero en Punta Arenas a través de ti, con todo lo que implica. ¿Qué es lo que enamora a Dios? Alguien que vive para complacerlo. ¿Qué es lo que enamora a Dios? Uno que dice: pídemelo y lo hago. Solamente necesito que lo digas y yo lo hago. Dilo y yo lo hago. Póngase de pie. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que todo lo que hemos accesado en este último tiempo, que lo pueda impartir a la iglesia, para que esta iglesia pueda seguir creciendo, pero con el corazón de sus pastores. Un hombre y una mujer que, siendo muy jóvenes, decidieron abandonarlo todo por hacer tu voluntad, papá. Un hombre y una mujer que, a pesar de sus debilidades, de su ignorancia en muchas áreas de la vida, nuestra mayor pasión es agradarte y hacer tu voluntad, oír y obedecer tu voz. Yo te pido, papá, que en esta tarde pueda haber una impartición, más que de unción, de lo que nosotros somos en nuestro espíritu, papá. Lo que nos ha llevado a avanzar, a conquistar, a crecer, a multiplicarnos. Lo que nos ha llevado no solamente a crecer en altura, sino que también en profundidad. Lo que nos ha llevado, Señor, no solamente a crecer en longitud, sino que también en anchura. Dimensiones de conocerte a ti, de conocer tu corazón. Que el fuego que arde en nuestro corazón por hacer tu voluntad a cualquier costo pueda comenzar a arder en aquellos corazones que no están ardiendo por ti, Señor. Súbele a la música.
Súbele más a la música. Levante su manito al cielo. La condición para recibir de Dios es el hambre. El hambre por su presencia. La condición para oír la voz de Dios es la actitud de tu corazón. Tú puedes haber escuchado una prédica en esta tarde y jamás haber llegado esa palabra a tu espíritu. Tus oídos naturales pudieron haber escuchado palabra de Dios y jamás los oídos de tu espíritu haberlo oído. Por eso no obedeces. ¿Cómo sería la iglesia si cada palabra que se ha predicado de este lugar, si cada palabra que yo he impartido, que mi esposa ha impartido, no solamente la hubiesen escuchado, sino oír para obedecer? ¿A dónde estarías espiritualmente? ¿A dónde estarías ministerialmente? Sin duda que serías un tremendo hombre de Dios y una tremenda mujer de Dios. No estarías donde estás. Levante su manito, suela la música. Levante su manito. Levante su voz. Levante su voz ahí en su lugar. Levante su voz ahí en su lugar. Sea obediente a la voz de Dios. Sea obediente a la voz del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te pide que vengas al altar, no te quedes en tu lugar. Sea obediente, escucha para obedecer. Que el milagro de la impartición ocurra, papá. ¿Qué es lo que mira Dios en un hombre para usarlo? Su corazón. Su corazón. No es tu apariencia, no es cómo hables, no es tu inteligencia natural, no es tu conocimiento natural, es tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Saúl perdió su corazón en el camino. Saúl partió bien, pero terminó mal. Escucha para obedecer. Escucha para obedecer. Que el milagro de la impartición ocurra, papá. Espíritu Santo, toma una porción de lo que tú nos has dado a nosotros y dáselo a estos hijos que te quieren agradar, a estos jóvenes que te quieren agradar, a estos adolescentes que te quieren agradar, a estos matrimonios que quieren agradarte. Levante su manito y reciba ahí donde está. Súbele la música.
Levante su manito, reciba allí donde está. Si quieres gritar, grita. Si quieres gemir, gime. Es tu espíritu clamando por su voluntad. Hay una nueva naturaleza en ti, la naturaleza de Dios. Esa naturaleza clama por su voluntad, clama por santidad, clama por su palabra, clama por vivir en su presencia. Levante su manito. Todos los que están sirviendo, levanten sus manitos. Todos los que están sirviendo en las cámaras, los que están sirviendo arriba en el sonido, la iluminación, ahí en dirección, los de multimedia, los que quizás están editando, trabajando, levanten sus manitos. El corazón, tu corazón. ¿A dónde está tu corazón? Hay algo mal en tu corazón. Ya no amas a Dios como antes. La obediencia fluye del amor. No te justifiques delante de Dios. Solamente reconoce tu error. Reconoce tu rebelión. Reconoce tu desobediencia. Levante su voz, no sea pasivo. No sea pasivo. No sea pasivo. Yo en mi temperamento soy introvertido, pero cuando se trata de buscar a Dios, cuando se trata de una impartición, cuando se trata de recibir más de Dios, yo dejo mi introspección y me transformo en un extrovertido. Cuando se trata de alabar, cuando se trata de adorar, yo dejo el temperamento natural que me vino. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, como el predicar, yo dejo a un lado, yo muero mi temperamento natural para hacer la voluntad de Dios. Levante su voz ahí en su lugar. Vamos a adorar a Dios y vamos a orar por ustedes. Yo quiero escuchar un clamor de la juventud en este lugar que quiere agradar a Dios.